que estaba anticipando muchísimo esta conversación. Tenemos tiempo de estarla planeando y al fin la logramos hacer. He hecho un par de estas entrevistas a nivel 1-1 con gente que me parece muy interesante y que tiene algo que aportar a nivel de debate. La verdad, he estado investigando el perfil de Simón los últimos días y estoy muy impresionado y pues, motivado por esta conversación. Simón, te agradezco mucho el espacio y la oportunidad. Muy encantado de tener una plática contigo. Ya no la debíamos. Igualmente, Diego, muchas gracias a ti y a toda la gente que nos mira. La verdad es que es un gustazo siempre porque tu espacio es un espacio de conciencia y mi agenda es la verdad. Pues entonces vamos a platicar muy bien. No perdamos tiempo con ceremonias, que no es lo mío y por lo visto tampoco es lo tuyo, que me gusta. Temas importantes para platicar sobre el futuro, ¿no? Porque me parece que una de mis premisas de actuación es que hay poca gente que realmente tiene la capacidad, los medios, la inteligencia, el poder, el dinero, la influencia de hacer un cambio que pueda afectar positivamente a los demás. Pero esa gente tiene una responsabilidad de hacer algo al respecto, de lograr esos cambios que positivamente van a impactar a todas las personas que logremos impactar positivamente. Un tema que me parece crucial ahorita, que lo vimos durante la pandemia, para mí uno de los principales problemas que tenemos que resolver es el problema de la demanda agregada, ¿no? Que está vinculado a, oye, si no hay procesos económicos de reciclaje de valor agregado, si el valor agregado que se genera no regresa a la base de la pirámide, colapsa el poder adquisitivo de la gente, tenemos un exceso de oferta y una escasez de demanda, ¿no? Y eso está vinculado también pues, a la capacidad laboral, o sea, que la gente pueda conseguir un empleo digno y un ingreso digno para poder participar de la economía, ¿no? Porque el mercado puede ser una herramienta muy positiva si la usamos de una manera consciente. Yo no soy a favor de los mercados totalmente libres, me parece sumamente riesgoso. Soy mucho más keynesiano en ese sentido, no me gusta mucho la idea de Hayek, pero me parece que hay un problema fundamental. Entonces quería empezar contigo en el tema del trabajo, el futuro del trabajo. Mira, primero es un tema muy importante. Déjame compartirte a ti, a la gente que nos está viendo, un dato muy importante para ubicarnos. Hay que contextualizar muy bien dónde estamos. En la Segunda Guerra Mundial, Diego, Estados Unidos perdió por causa de una guerra cerca de 450,000 vidas. La pandemia del coronavirus lleva 400. Ya lleva un poco más. Sí. Nada más en Estados Unidos, Diego. Estamos hablando de un efecto en donde no hay guerras, no hay armas nucleares, no hay bombas atómicas, no hay balas, Diego. Y ya se alcanzó en la potencia más importante de este país el número de muertos que en el año 1945 se habían alcanzado. Primer dato. Segundo dato, Diego. Después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, la primera con Versalles y la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall y Bretton Woods, el mundo entero entró en un proceso de reconstrucción. Totalmente. Donde había una crisis fundamental que ya había venido pasando el mundo después, digamos, de este proceso económico de Estados Unidos con el quiebre en 1929, que llevó al mundo a un sobreendeudamiento. Totalmente. Hay que recordar, para toda la gente que nos ve, que las guerras también son negocios, y son grandes negocios. Sí, se quema mucho dinero. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo un plan Marshall en donde el mundo se endeudó para poder generar una política fiscal expansiva. Ahí está Keynes, ¿no? Y fundamentalmente lo que sucedió es que vivimos un boom de endeudamiento para un tema muy importante, Diego, para la productividad. Totalmente. No para la especulación financiera. Totalmente. Se construyeron carreteras en el mundo, se construyó un estado de bienestar. Infraestructura. Se constituyó básicamente, lo más importante para mí, las clases medias del mundo. El sueño americano se volvió una realidad, Diego. Totalmente. De los 30 a los 70, época dorada. Exacto. Entonces, tomando esos puntos históricos y retrotrayéndolos a la actualidad, vivimos un proceso en donde la productividad se esfumó y se sustituyó por la especulación financiera. Sí. Las crisis económicas de la especulación de Wall Street se apoderaron prácticamente de los bienes que producían y fueron sustituidos por la crisis de las hipotecas, fundamentalmente, ¿no? La burbuja del 2008. Por Lehman Brothers, exactamente, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Venimos de
de una crisis en 2008 del H1N1, donde el mundo, Diego, empezó a tener una recuperación económica, y te hago todo este preámbulo para un tema, para tu pregunta. Empezaron a haber recuperaciones económicas sin recuperación del empleo, porque los seres humanos empezamos a entrar en un proceso de automatización y un proceso en donde las tecnologías disruptivas, en lugar de provocar y generar que la División Internacional del Trabajo generara empleos mejores pagados y la plusvalía de las masas se especializara para convertir la manufactura en la mentefactura, claro, empezamos a tener desempleo crónico, y la recuperación económica ya no significó recuperación del empleo. Exactamente. Ese es, digamos, el primer tema que yo digo. En mi libro, La Era Microglobal, ahora el nuevo, el 2.0, yo pronosticaba hace más de 12 años por qué el HN1 se iba a convertir en un nuevo patrón de pandemias que iban a provocar endeudamientos en el mundo. Totalmente. Como un nuevo ciclo económico de especulación y no de productividad. Ligo el endeudamiento con la productividad para demostrar como pilares fundamentales de por qué ya no hay recuperación del empleo y por qué hay una crisis internacional del trabajo. Y por qué tú, joven, tú, emprendedor que nos estás viendo, tienes que entender fundamentalmente hacia dónde se va a construir por lo menos la mitad del siglo XXI. Diego, vivimos en una época en donde todo está dado para emprender. Hay tecnología disruptiva, está el internet. Ya a través de un teléfono ya no necesitamos estar ubicados en una oficina. Sí. Pero, Diego, sigue existiendo el reloj checador. Sigue existiendo esa codependencia mental del empleado y el empleador. Totalmente. Entonces, conjuntamente con la crisis financiera, con la especulación que te acabo de mencionar, la especulación financiera, y la crisis del empleo y la crisis del trabajo, no hay una cultura para erradicar esta dependencia y empezar a transformar el empleo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tenemos una ola de automatización, una ola en donde la inteligencia artificial se extravió del futuro, de la ciencia ficción, y ya llegó al presente, y los primeros tibios esfuerzos, iniciativas que estamos viendo son cuando tú vas al súper y ya tienes los pagos automáticos personales, hasta cuando sales de un estacionamiento y el señor de 60 años que te recogía en México los 5 pesos, ya no está. Claro. Y hay una terminal inteligente. Ese es el inicio, Diego. Sí, me parece muy interesante cómo lo planteas. Creo que hay muchas cosas que me gustaría tocar contigo. O sea, primero me parece que la inteligencia artificial viene a poner en jaque la noción de que si era posible o no una economía planeada. Y eso me parece uno de los fundamentos económicos, que es una premisa a priori que la gente usa para construir el por qué hacemos las cosas como las hacemos. Durante mucho tiempo la imposibilidad de las economías planeadas fue un fundamento económico aceptado. Como decir, no nos podemos anticipar a la demanda, no sirve de nada, necesitamos el libre mercado, porque el libre mercado de alguna manera nos ayuda a protegernos de un futuro contingente. Primer punto, la pandemia nos provoca, eso es mentira, nadie se preparó para la pandemia. No. O sea, dependíamos de, respiradores, infraestructura médica, capacitación, personal preparado, distribución de vacunas, no teníamos nada, porque confiar en la libertad del individuo y sus decisiones racionales nos llevó a una pésima preparación y a una catástrofe del tamaño bélico de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Por una pésima preparación económica. Y a ver, economos, reglas de la casa, administración de recursos. Muy mal administrados nuestros recursos. Entonces me parece que ahorita justo estamos en un momento donde la inteligencia artificial viene a poner en jaque los valores liberales en un sentido de decir, oye, pues resulta que el ser humano racional pues no toma tan buenas decisiones como pensamos. Pero con la inteligencia artificial podemos empezar a plantear economías preparadas y pronosticadas para ahora sí ser eficientes. Porque lo que me parece completamente absurdo es, vivimos en un mundo donde todavía cada 5 años mueren 10 millones de personas en el mundo de hambre. Exacto. Y se desperdicia 40% de la comida que se produce. Nueva. Se desperdicia 40% de la comida que se produce. Es un problema de logística.
Es un problema de logística, administración. Y es un problema de conciencia, es un problema de voluntad y de intereses, Diego. Sí, totalmente, porque el motivo de la ganancia siempre es mayor. Entonces, yo prefiero tener merma y tener ciclos de obsolencia programada con tal de garantizar mi ganancia a que realmente esté solucionando un problema. Pero ese es justo el tema de dejar una economía no planeada. ¿Okay? Y obviamente, la crítica defensiva me parece ya anticuada. El decir, no, es que tú no puedes pronosticar la demanda. ¿Qué? Amazon pronostica demanda, Walmart pronostica demanda. Hoy las grandes empresas usan algoritmos para pronosticar demanda y ser sumamente eficientes. ¿Por qué no hemos escalado esas mismas tecnologías a niveles estatales? O sea, es absurdo, porque el consenso científico del antropoceno, de los límites de la naturaleza, la escasez de recursos, el cambio climático, que son consensos científicos, ¿no? Son límites tácitos, tangibles, inamovibles, que tenemos que contemplar con una responsabilidad gigantesca, generacional. Y si eso no nos hace volver a contemplar el rol de la economía como responsabilidad moral y humana para la posteridad, nos estamos condenando. ¿Pero cuál sería la pregunta concreta? La pregunta concreta es qué rol juega el empleo, porque justo me parece que, o sea, si tu premisa es que existe la oportunidad del emprendimiento, ¿no? Existe la oportunidad de, oye, tenemos todo para emprender. No, mira, ¿el emprendimiento sustituye los empleos en el futuro? No. Déjame nada más partir de este punto de vista, porque tú dices hay que pronosticar desde el punto de vista económico la demanda. Sí. Yo lo que creo es que la mayor parte de los gobiernos han enfrentado la pandemia de una perspectiva política, sí, en lugar desde una perspectiva técnica. Claro, ¿no? Ideológica. Ideológica. Y lo que han hecho es decir, ¿cómo yo le gano al argumento, al benchmarking político, en lugar de entender que no es un problema de una pandemia, es el problema de una nueva civilización humana y de una nueva era. No se ha entendido ese parteaguas que estamos viviendo. Sí. Entonces, entramos en dicotomías y entramos en luchas. No, que primero hay que ayudar a los pobres antes de que los ricos y que las clases medias. No, si hay que hacer política fiscal expansiva o no. No, es que yo coincido en que más que pronosticar la demanda, hay que pronosticar la nueva realidad. Sí. Porque a partir de diagnosticar y generar los escenarios de la nueva realidad, entonces planeas y determinas tanto oferta como demanda. Ese es el primer apunte. El segundo, y para responderte, es no. Yo no creo que el emprendimiento sustituya al empleo. Lo que yo creo es, mi mantra y lo que yo creo es en la productividad humana. Porque en una época, ¿qué es lo que le da el desarrollo a la humanidad? La productividad. ¿Qué es lo que qué es lo que da el crecimiento económico? No la dádiva, no regalarle dinero a la gente. ¿Qué es lo que genera movilidad social? El crecimiento económico. ¿Y cómo se genera el crecimiento económico? Con productividad, reduciendo distancias de la gente, aumentando el conocimiento, provocando técnica especializada, para que las personas puedan agregarle valor a una economía. Mira, y creo que justo aquí tengo un punto. Pero no vas para terminar. Sí, discúlpame. Entonces, primero justamente lo que el mundo ya no está teniendo, y sobre todo el mundo occidental, y por eso es la llegada de China, es que China le quitó las fuentes de la productividad al mundo occidental. Y el mundo occidental, Diego, está extraviado. Sí, no se reinventó. Estados Unidos no depende de Biden o de Trump. Estados Unidos, Norteamérica, Occidente, dependen de encontrar nuevas fuentes de productividad. Sí. Y eso, China nos lleva ya 10 años empezando a trabajar en el Big Data, en la infocracia, y básicamente en entender cómo transformar el mantra del Partido Comunista Chino, que es el más capitalista de todos los partidos que hay en el mundo. Y eso es mi próximo artículo en El Financiero. Se llama La lección de Suzhou. Y con esto termino. Sencillamente hay que entender muy claro qué es lo que genera longevidad política. La eficacia, en mi punto de vista, la eficacia económica y el resultado del bienestar. Claro, se tiene que tangible. Yo no creo en las izquierdas o en las derechas o en las geometrías políticas. A mí dime cómo y en dónde están las claves para resolver las necesidades sociales y ahí voy a estar, Diego. Sí, concuerdo contigo en ese punto. Creo que mucha gente hoy se esconde atrás de la ideología para mostrar su falta de plan. Y concuerdo contigo que es un discurso muy vacío.
obviamente nosotros sí pudiéramos tener una discusión porque creo que direccionalmente sí habla de diferentes tendencias, como por ejemplo, y no quiero desviarme tanto del tema, pero mira, mi problema con la productividad es que hemos visto un crecimiento exponencial en la productividad en los últimos años, pero no un incremento en los ingresos, ni en los sueldos. Y eso es un problema. Sí, lo que hablábamos. Y justo, y el problema para mí de la productividad es, ¿productividad para qué? O sea, ¿a qué sociedad apunta el modelo de desarrollo? Porque, o sea, si alguien... A un consumismo sin sentido, pero a un mercantilismo mal enfocado. Ese es justo mi problema. Porque si la economía promete un desarrollo que simplemente es más consumo para todos, seamos realistas. Si el mundo entero quisiera tener la calidad de vida que tiene la clase media americana, necesitamos 5 veces el territorio de la Tierra. Exactamente. La promesa del globalismo murió en el Acuerdo de París de 2015. Esa promesa no tiene sentido. Desde el 2015 el consenso científico es, si todo el mundo quiere tener el estilo de vida de clase media americana, necesitamos 5 veces el territorio de la Tierra por año. Por eso creo que la libertad en las redes sociales, la libertad del consumo y la libertad occidental está comprometida justamente con lo que tú estás diciendo, Diego. Porque la libertad, si no se sabe qué hacer con ella, es mayor esclavismo. Totalmente. Y al final de cuentas, yo no creo que haya una libertad que te aumente y te provoque el consumismo sin sentido. Exacto, porque justo ese es mi problema. O sea, el hombre de hierro del modelo capitalista tratando de defenderlo, ¿no? O sea, haciendo el trabajo argumentativo intelectual honesto. El hombre de hierro del capitalismo es que es la mejor manera de filtrar utopías. No queremos caer en modelos autoritarios, como en el pasado, que fueron grandes errores de toda la geometría política. No queremos que la utopía de una persona sea el infierno de todos los demás. Eso ya no lo queremos. Entonces el capitalismo sirve para filtrar utopías. Tú cada vez que haces una compra, ejerces tu derecho democrático, 1 centavo, 1 voto. ¿Okay? Y obviamente eso se desvirtúa grandemente por los acúmulos de capital ilegítimamente creados y fomentados por el Estado, ese socialismo para los ricos, todos los problemas sistemáticos que hemos tenido en el pasado. El problema de ese filtro de utopías es que el futuro es contingente, no lo podemos predecir. Y también cuenta con un tiempo infinito, que a lo mejor sería una buena idea si no tuviéramos límites, pero tenemos límites. Ahora la pregunta es, si sabemos que tenemos límites, sabemos que estamos a unos cuantos grados de tener catástrofes ambientales en las costas, si sabemos que estamos llegando a puntos críticos de nuestra capacidad de distribución de alimentos, nuestra capacidad productiva, que obviamente hay algunas cosas que creo que sí se resuelven con tecnología. No me parece que, tampoco soy prometeico en el sentido de, vamos a descubrir y vamos a resolver todo con tecnología. No me parece que va por ahí. Creo que tiene que haber un compromise. Sí. No sé cómo se llama en español, como un sacrificio de decir, si nos vamos a comprometer el modelo expansivo, mínimo dime a qué tipo de sociedad estamos apuntando. Mira, yo creo que una de las grandes crisis de la era de la información es que vivimos en la iluminación de la ignorancia y de la infodemia. Estamos centrados en una carrera infinita y apasionada por la inteligencia artificial, cuando el ser humano está perdiendo enormes grados de conciencia humana. Totalmente. ¿De qué sirve tener máquinas inteligentes con tanta estupidez humana, sí, Diego, con terraplanistas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera gran crisis. Un mundo de posverdad, un mundo en donde no está entendiendo básicamente para qué deben de servir los datos, para qué deben de servir los recursos que tenemos en la Tierra, y entender básicamente que, como decía Fukuyama en El fin de la historia, los recursos son finitos, sí, y que ese expansionismo, que ese sentimiento del superhombre de Nietzsche se ha acabado, sí, se ha terminado. Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto en donde las nuevas generaciones tenemos que comprometernos por un modelo en donde entendamos cómo darle dignidad al ser humano en un gran problema, Diego. A ver. El mundo entero y las revoluciones pasadas básicamente se hicieron porque un ser humano explotaba a otro ser humano. Claro, con diferentes nombres. Las nuevas revoluciones, Diego, van a consistir en que una máquina y un algoritmo le va a dar irrelevancia al ser humano. Exacto. Es ahí donde yo, en lo personal, un egresado de una universidad pública, donde tomaba 4 o 5 horas para llegar, ver que un amigo mío tomaba 4 o 5 horas para llegar a un lugar en donde yo me subía al metro y se tardaba 1 hora, y entendía las discrepancias sociales y las diferencias sociales porque no tuvimos la misma oportunidad, y que gracias al conocimiento, la movilidad social nos permitió.
Ahora, Diego, el problema ya no va a estar en oligopolios que concentran medios de producción. Ahora, los nuevos oligopolios van a ser los que concentren los datos. Claro, totalmente. El monopolio ya no es de la verdad, sino el monopolio de la información. Totalmente. Y es ahí a donde me apasiona estar, Diego. Que mira, que justo, creo que también es un tema muy interesante el que mencionas. Hoy, y digo, y obviamente esta crítica también económica de que no existen los monopolios naturales, ¿no? Sí. Cuando vemos totalmente lo contrario. Sí. Digo, es difícil porque no se puede probar en laboratorio, pero me parece que justo como dices, para mí los grandes modelos de negocio del futuro son los que logran monopolizar los comunes, los bienes comunes. Exacto. Monopolizan tus datos, monopolizan tu socialización, monopolizan tus relaciones interfamiliares, monopolizan los espacios digitales, monopolizan... ¿Por qué? Porque esta economía rentista hace concentraciones de poder sumamente aceleradas. Muy bien. Y cuando mencionas el tema de la dignidad humana me parece muy interesante. Una de las frases de Freud sobre el índole del trabajo, y también tiene un concepto muy hegeliano por detrás, es esta noción de que el ser humano necesita transformar la naturaleza para verse reflejado. Y en este sentimiento, el trabajo es un horizonte de colaboración humana. Entonces, el humano encuentra dignidad a través de la colaboración. Sí. O sea, nosotros, oye, ¿a qué tipo de sociedad aspiras? Yo aspiro a una sociedad justa, a una sociedad digna, a una sociedad inclusiva. Bueno, vamos a construirla. Ese construirla, el tangiblemente interactuar con la naturaleza para modificar el entorno y crear que esas condiciones sean reales, es lo que dignifica. Sí. El problema es cómo el ser humano va a encontrar dignidad si no hay oportunidad de trabajo. Te voy a contestar con una anécdota que viví cuando estudiaba en la Universidad Popular China, y esto lo cuento regularmente, pero es la respuesta y este hecho marcó mi vida. Estudiaba Derecho Constitucional en la Universidad Popular de China. Y la verdad, Diego, cuando yo vi en mi tira de materias en mandarín Derecho Constitucional en China, la verdad me llamó mucho la atención. Más me llamó la atención cuando llegué a la clase y el profesor nos dijo, hoy vamos a hablar de democracia china. Y yo dije, ¿democracia china? ¿Cómo es eso? Sí. Y yo levanté la mano y le dije, profesor Wang, ¿nos puede explicar qué es democracia china? Me dijo, ay, voy, espérate tantito. Y me dice, es muy fácil. Te voy a contestar así con la teoría del espejo. Mientras ustedes los occidentales van y meten votos a las urnas, porque ustedes creen que eso es la democracia, nosotros nos dedicamos a meterle ingresos a los bolsillos de la gente. Sí, la democracia se ejerce con la compra. Exacto. Pero nosotros, nuestro objetivo de la democracia no es un objetivo político, es un objetivo económico de democratizar las fuentes de la riqueza. Sí. Y me dijo con esto, y ahí me mató, Diego, me dijo, las fuentes del conocimiento y las fuentes de una sociedad del conocimiento. Diego, eso transformó mi vida y me marcó para toda la vida. Porque un país que cierra las fronteras de la información, que le cierra a Google las puertas, que genera una dictadura como tal de la información, me hable de una sociedad del conocimiento, me hace trasladarme inmediatamente a Hegel, me hace trasladarme inmediatamente a Marx y entender básicamente desde la superestructura, entender a Rosa Luxemburgo y entender todo el proceso dialéctico de las superestructuras para captar pero desde los cambios materiales. Exactamente. Exactamente. Y cuando yo veo hoy a Flytech, que es la empresa paraestatal china más importante de inteligencia artificial en el mundo, ahora entiendo y me acuerdo de mi profesor de cuando me hablaba de la economía del conocimiento. Claro, lo decía Aristóteles. Exacto. Aristóteles decía, es que no es que la democracia sea perfectible, no deberíamos aspirar a eso, pero la mejor manera de una democracia funcional es a través de la igualdad. Eso es clave. Que digo, la verdad es que qué amable coincidencia. Digo, ya revelando las cartas un poco, ¿no? O sea, obviamente tengo muchas posturas de diferentes tipos, pero soy una persona que cree mucho y empecé siendo hegeliano. O sea, en el sentido casi metafísico de que, oye, primero viene la idea y luego la idea es la que mueve el mundo y el humano, a través de la transformación del mundo en sus ideas, crea el mundo a su reflejo, ¿no? Pero realmente ahí creo que el materialismo dialéctico hizo una muy buena reversa de Hegel, diciendo, no, sí hay dialéctica, pero la dialéctica empieza en lo material. O sea, son las condiciones materiales y digo, mi esposa es psicoanalista lacaniana, imagínate. Entonces, en mi casa tengo un hermano que es maestro en filosofía y está especializándose en el tema de Big Data e inteligencia artificial, y mi esposa que es psicoanalista lacaniana. Yo diseñador, creativo, una persona muy inconforme con el mundo, siempre tratando de cambiar las cosas, diciendo,
siendo un verdadero optimista desde el pesimismo, como diciendo todo debería ser mejor, ¿no? Entonces empecé a estudiar, empecé a leer, me topé con Hegel, me enamoré de fenomenología del espíritu. Durante mucho tiempo fui muy creyente de esta idea casi metafísica. Y con el tiempo me di cuenta que sí hay algo de mucho valor en la dialéctica. La manera como transformamos el mundo es dialéctica. O sea, hay un proceso de incorporación de los opuestos que lleva a un espíritu absoluto. Y me encantó la anécdota que contaste de esta democracia china desde el sentido de la manera como nosotros podemos crear realmente una democracia funcional es permitiendo que cada uno de nosotros pueda tener un efecto sobre el mundo y cambiar sus condiciones materiales para que así realmente tenga un impacto en las superestructuras y se dé el progreso. Acabas de dar el punto. Mira, en las redes sociales el otro día, yo siempre trato de contestarle a toda la gente, pero me decía uno, el Javi de la 4T, y me hizo mucha curiosidad lo que me dijo, y le contesté. Le dije, o sea, que tú crees que las personas que tenemos pensamiento social tenemos que ser pobres por naturaleza. Claro. ¿No? Y que está por sentado que el que defiende al que no tiene que ser sí. Socialista de Cuba. Claro, ¿no? Es que hay dos maneras. Cuando criticas el capitalismo puede ser uno de dos, hipócrita o resentido. Exacto. O sea, para las redes sociales, pero hay gente que no ha leído y creo que concuerdo contigo. Pero yo lo hago más cuando voy volando y de repente me gusta un poquito los procesos pedagógicos y sobre todo... Sí. A mí me gusta, ¿sabes por qué me gusta contestar en las redes sociales? Porque es una lucha contra mí misma, totalmente. Mí mismo, contra mi ego, contra mis límites emocionales y para construir resiliencia. Pero me llama mucho la atención eso y entonces justo es lo que yo digo. A ver, fundamentalmente lo que el ser humano, tú hablas de este proceso hegeliano y yo te voy a hablar de un término que a Andrés Manuel López Obrador no le gusta mucho, pero que él es el concepto fundamental que si alguien dice ¿qué es resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? Para mí es Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. Lo que pasa es que es un término que no es ni neoliberal ni nada de este tipo de cosas. Es un término técnico sí. Que yo me identifico con él porque toda mi vida es una vida resiliente. Mi padre perdió todo básicamente en el terremoto del 85. Yo estudié en universidades públicas, no vengo de una familia que tenga dinero, soy un self-made, pero mi vida es una resiliencia. Entonces, yo creo que más allá de las superestructuras y más allá de los procesos dialécticos, como decía Darwin, no es el más poderoso sino el que mejor se adapta al cambio. Y yo creo en que para adaptarte al cambio necesitas los nuevos anticuerpos del siglo XXI, que es la resiliencia. Y concuerdo contigo plenamente. Yo creo que los cambios estructurales que pudiéramos lograr para realmente tener un progreso, no solo este progreso sin sentido de consumismo, de hipercrecimiento, de productividad y demás, sino un progreso que sea moral, que sea ético. Porque, a ver, una de mis frases favoritas ahorita es no llegues con vergüenza al futuro. Y esto me preocupa profundamente. Pero vamos a llegar con profunda vergüenza porque las 100 personas más adineradas del mundo tienen más dinero que los 4,000 millones de pobres Totalmente. De todo el mundo. No, y el problema, lo que más me preocupa de todo esto es que hablabas de la clase media. Yo inclusive, de hecho, estoy escribiendo algo cuestionando la existencia de la clase media. La clase media... No hay clase media. Para mí yo concuerdo contigo. Se están destruyendo. La clase media para mí es la siguiente clase baja. Y es lo que yo creo que hay que apuntar más, lo que hay que rescatar Justo. Más, y es las clases medias son la columna vertebral de la sociedad. Totalmente. Es básicamente lo que une al top de la pirámide social con lo bajo, son las fuentes tractoras de la sociedad. Totalmente. Y lo que está destruyendo las pandemias, lo que están destruyendo el capitalismo desmedido y lo que no están entendiendo los gobiernos es que la inversión más importante, lastimosamente, no está ni en los ricos ni en los pobres. Sino en la clase media. Porque es la clase media la que te rescata más rápido, Diego. Son los que emprenden, son los que crean, son los que mueven la aguja. Sí, concuerdo plenamente. Y hoy la clase media está huérfana. Sí. Hoy la clase media no tiene un proyecto de desarrollo ni un proyecto de futuro. Y no hay visión. Y hacia ahí es a donde tenemos que ir. Diego. Totalmente. El problema es construir una visión coerciva que la gente pueda creer para crear este horizonte de colaboración. Exacto. Porque esto es lo que significa y da dignidad al ser humano. Y mi problema hoy es que la clase media está secuestrada ideológicamente, protegiendo a los billonarios. Pero esto yo creo que es el quid de esta plática. Yo sí creo en un plan
no en un plan mundial, pero sí en un plan sistemático financiero, de destruir a las clases medias, porque las clases medias son las fuentes del crecimiento, son las fuentes de movilidad social y, como te digo, son las fuentes tractoras que saquen de la pobreza a millones de personas. Totalmente. Ve lo que hizo China. Si tú extravías a las clases medias, hay pobreza crónica. Si tú extravías y pierdes y difuminas a las clases medias, hay básicamente monopolio y concentración económico. Claro. Y el tercero, que es lo más importante, si se destruyen a las clases medias, no hay movimientos de conciencias, no hay movimiento político y por lo tanto no hay transformación y desarrollo social. Exacto. Y justo me parece que tenemos que acompañar, y a ver, aquí es un trabajo que tiene que suceder en dos manos. Creo que malamente la gente olvida que tú estás más cerca de ser un millonario que Jeff Bezos. En la clase media, ¿no? La distancia nos parece casi intangible. O sea, la gente no logra cuantificar lo que son estos acúmulos de capital, ¿no? Me parece absurdo que vivamos en una época donde hay dos picos de acúmulo de dinero. Los grandes deudas del Estado y los paraísos fiscales. Sí. O sea, ¿cómo puede ser que no exista una conexión directa diciendo, a ver, el dinero tiene que circular, el dinero tiene que cambiar de manos? Cuando el dinero rota, cuando el dinero circula, crea cambio, genera, compras, inviertes, contratas, construyes. Ese punto es muy importante. En febrero del año pasado, cuando empezaba la pandemia, en marzo del año pasado, cuando empezaba la pandemia en México, hicimos ahora que están de moda las nuevas redes sociales, hicimos una nueva plataforma que se llamaba México contra COVID-19. Sí. Y fundamentalmente planteaba el conectar directamente a la gente y quitarle todo tipo de intermediarios para resolver necesidades. Y Diego, sacamos una iniciativa que se llamaba Trueque Digital. Okay. Y una criptomoneda que básicamente no la he desarrollado todavía porque tengo otro par de proyectos muy importantes. Pero la gente se burló de nosotros porque decían que íbamos a regresar a la época cavernícola del intercambio y del trueque. Cuando el trueque se da todos los días y permanentemente. Y ahora que tú hablas de las monedas, no entienden, los gobiernos no captan básicamente que de esta rama que está ahí, de esta rama, Diego, vamos a poder hacer una criptomoneda. De lo que se genere en agrotecnología, en agroindustria, básicamente vamos a poder generar una Bitcoin. Sí, es un voto de confianza representativo. Exacto. Y a ver, y justo, creo que tocas otro punto Pero clave. Con esto termino. Lo importante es entender en dónde se va a depositar el bien mayor que tú acabas de decir, la confianza. Hoy, las monedas, las criptomonedas, van a destruir los sistemas financieros en segundos. Sí. Y no están preparados. ¿Por qué? Porque no entienden la realidad. Hay un nihilismo crónico de los negacionistas. Sí. Porque son generaciones extraviadas que en lugar de invertir en entender el futuro, se han dedicado con toda su fuerza a defender el pasado y a frenar el futuro. Sí, los reaccionarios, conservadores, concuerdo contigo. Pero muchos de la izquierda también, con los que yo he trabajado y colaborado. Yo por eso soy muy prudente al decir que tengo pensamiento de izquierda, porque la izquierda se ha pervertido de una manera terrible. Terrible. Hoy la izquierda tiene muchos rasgos muy reaccionarios y tienen una nostalgia. Es más conservadora que los liberales. Y tienen una nostalgia mal puesta, mal ubicada, terrible. Se quedaron estancados, ¿no? Me parece que existe un lugar para un progreso de pensamiento. De hecho, hay un economista que me encanta, Yanis Varoufakis. No sé si has leído de él. Mi favorito. Lo amo, güey. Mi escritura de mis escritores de economía mi favorito. He leído todos sus libros, güey. De hecho, tengo pendiente hablar del tema contigo también. Se burlaban cuando escribí Crecer sin deuda y hablaba del endeudamiento crónico en México y por qué en 2015 yo pronosticaba niveles del 53-54% de endeudamiento. Claro. Todos decían que estaba loco pero y ahí está. Pero es que todo el crecimiento financiero de los últimos años está financiado por el Estado. Exacto. Es absurdo. Por la especulación. Es increíble. Tú ves Wall Street, ves los stock values y ves que las empresas más valiosas declaran pérdidas. O sea, es pura inyección de capital estatal. Totalmente. Y obviamente lo que la gente no entiende, no hay mercado si no hay una sociedad funcional. Exacto. O sea, tiene que existir primero una sociedad que funcione, un contrato social a la Rousseau, y tiene que haber una confianza para que pueda existir el intercambio. Pero ¿sabes por qué no hay mercado también? Porque yo llamo en muchas de las entrevistas, ¿qué ha pasado básicamente con la clase empresarial?
han estado básicamente acostumbrados a la ubre del presupuesto y en lugar de empresarios tenemos rentistas de turno que en lugar básicamente de fomentar la productividad utilizan el presupuesto público, utilizan el endeudamiento para ciclos de endeudamiento y de compadrazgo y de un capitalismo de cuates que siguen la realidad. Socialismo lastimosamente. Socialismo de compadres y de cuates. Totalmente. Y eso no puede seguir siendo. Concuerdo 100% contigo. Planteemos algunos caminos de solución, que creo que sería lo interesante. Primero, a mí me gustaría ver líneas de pensamiento de automatizar y avanzar cuánticamente, o sea, usando la palabra de la manera jargón, ¿no? Cuánticamente la tecnología dentro del Estado. O sea, me parece que tenemos procesos muy buenos de Big Data, de predicción, de transparencia de toma de decisiones que hacen falta urgente en el Estado. La respuesta está en la especialización humana, en entender básicamente que si hoy los drones le quitan el trabajo básicamente a pilotos de aviación, hoy básicamente los que eran los pilotos de aviación, hoy tienen que ser aquellas personas que transforman el dato en inteligencia colectiva. Totalmente. En personas que saben generar una nueva cadena de valor de la información y cómo construir economía con los datos. Claro. Entonces, no es la sustitución en donde la inteligencia artificial le roba el trabajo o reemplaza al ser humano, sino que básicamente hay un movimiento de conciencias en donde entiende básicamente hacia dónde se va a dirigir el valor humano y coloca a millones de personas para que en lugar de ser irrelevantes puedan seguir siendo productivos. Y hablemos de algo. ¿Cuál es tu postura frente a la pertenencia o propiedad de los datos o la propiedad de la intención? Porque mucho de lo que se ha generado de valor de estas grandes empresas de Big Data es que ellos te están desapropiando de tu intención. O sea, tú caminas y usas Waze o tú manejas o pides algo por Rappi o por Uber, lo que sea, y tu intención de compra, tu intención de relación con el mundo es cuantificada en datos y ellos monetizan tus datos. ¿Cómo está este tema de la propiedad de datos? No sé exactamente el día que va a salir esta charla y nos vea tu audiencia, pero justamente ayer puse un tuit en donde voy a participar en una iniciativa nueva de una nueva red social. Y lo que la gente no termina de entender es el funcionamiento actual de las redes sociales. A eso quería llegar. Esto de que las redes sociales básicamente son gratuitas, no hay nada gratuito. Y las redes sociales mañosamente estuvieron haciendo el collecting data durante años y años y años, Nintendo, generaron minería de datos y a cambio de nuestra atención nos robaron voluntariamente nuestros datos. Que valen mucho más de lo que nos dan. Que valen mucho más, que no nos dan prácticamente nada, no nos dan nada. Al revés, sí. Nos quitan y es un enorme fraude a la voluntad humana que no termina de entender lo que significa como bien público, y esa es mi respuesta. Los datos son un bien público. Totalmente. Como el agua, Diego. Pero mira, justo aquí, y creo que me entendiste perfecto a dónde quería llevar la conversación. Hablemos del Universal Basic Shareholding. Sí. Del dividendo universal básico aplicado a Big Data. Pero para responderte la pregunta, yo no creo que los datos sean bienes. Primero es información privada, que le pertenece al individuo y le pertenece al ser humano. Totalmente. Vamos a empezar por ahí. Es propiedad. Es una propiedad completamente relacionada con el individuo. Sí. Y que el ser humano tiene una capacidad volitiva, tiene una voluntad de expresar si quiere consumir información, su deseo, o quiere exportar su información. Y de entrada entramos en un proceso ontológico, en un proceso en donde el ser humano tiene que decidir qué hace con su información. Si se la va a dar a una empresa, si se la va a dar al Estado, o si simplemente no quiere dársela a nadie. Claro. Yo creo que esa opción ya es imposible. Sí, totalmente. Ya es imposible. No, y ni siquiera es conveniente, va en contra de tu mejor interés. Exacto. Porque me parece que justo la evolución de la moral a la mano de la tecnología tiene que ser en una tecnocracia, en un buen sentido de decir, usemos lo mejor de la tecnología en el mejor interés del desarrollo de las sociedades, pero es un sentido de, oye,
tu intención, la tangibilidad de tu intencionalidad son los datos. ¿Okay? Exacto. Entonces, pero esto se monetiza. El problema es que tú no estás recibiendo tu fair share de esa monetización. Y por eso entonces lo que entra en crisis es el concepto no podemos responder de la propiedad de los datos. Es que lo que primero tenemos que responder es que la crisis ya no está en los datos, la crisis está en el concepto de propiedad. Claro. Ya el concepto de propiedad, antes, ¿en dónde nacieron las clases sociales? Cuando tú tocabas esto y decías, esto es mío. A ver, toca un dato. A ver, toca un flujo de información y di esto es mío. Toca una idea. Toca una idea, ya no puedes. Claro. Y aquí... Entonces, cambiemos, entremos por entender básicamente que ya no existe la propiedad, existe el usufructo. Exacto. Es como cuando tú en Londres o en China, y ese es a lo que quiero llevar y por eso recuerdo a mi profesor cuando me hablaba de democracia china. Tú no eres dueño de un bien. Diego, ¿tú has visto un féretro seguido de una caja fuerte? No, ¿verdad? Bueno, somos usuarios de bienes, somos usuarios de la tierra, pero no nos llevamos nada. Entonces estamos permanentemente usufructuando información y datos. Partiendo de ahí te puedo contestar que yo no soy partidario de que las empresas privadas monopolicen la información. Totalmente. Sí que tengan bancos de datos que puedan monetizar, pero el Estado es fundamental en la regulación de qué haces no con la propiedad, sino con la aplicación de esos datos. No, totalmente. Porque, a ver, o sea, el sistema es lo que el sistema hace, ¿no? Desde este punto de vista de la mecánica. Y lo interesante es que si tú analizaras para qué sirve una red social como Facebook, podrías decir para desestabilizar democracias. O sea, no sirve para que veas fotos de gatitos, no sirve para acordarte el cumpleaños de tu abuela, no. Claro. Sirve para desestabilizar democracias, porque es donde está su mayor generación de ingresos. Claro. Y es donde está la mayor fuerza de energía, gasto de personal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Facebook? Desestabilizar democracias. Así es. Porque eso es lo que funciona. Así es. Entonces, y lo que me parece interesante, y quería tocar justo el tema de esta red social mexicana, ¿no? Primer punto, la gente que critica hagamos una red social, pues que no se supone que en un libre mercado debería existir la competencia y es la manera de retar a estos monopolios es empezando son más pequeños. Conservadores que no sé quién. Bueno, ese comentario es reaccionario. No, o sea, haz de cuenta que me estás hablando en el siglo XVI, en la Inquisición. De no lo intentes. O sea, los jóvenes emprendedores poniéndose como personas de, no sé, en el oscurantismo. No, y la proyección malinchista de jamás un mexicano podría hacer una red social para competir contra Facebook. Es que ya la hice. Ese es el segundo punto. Ya la hice. Entonces, primero, reaccionario. Segundo, con un complejo de inferioridad gigantesco. Y tercero es de que, oye, ¿cómo vamos a romper esos monopolios si no empezamos nosotros mismos a administrar nuestros datos? Absolutamente. Ese es el punto. Es imposible. Y me dicen, es que hay otras prioridades en el gobierno es que no entienden dónde viene la pandemia. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Totalmente. Primero, yo no soy gobierno. Primero, yo soy una persona privada, soy emprendedor. Y no tiene nada de malo en entender una cosa que es una pandemia de salubridad, pero la otra y más grave, que es la pandemia de la información. Claro. Y de la infodemia. Totalmente. Y de la libertad de expresión. Y la desinformación. Sí, completamente. ¿Por qué no podemos competir? Completamente de acuerdo. Y a ver, y lo que pasa es que la gente dice, es que de la noche a la mañana no vas a crear otro Facebook. No es la intención. No es la intención. No, más bien, lo que tiene que entender la gente es, piensa en esto. El sur del mundo ha sido una fuente de materia prima para el valor agregado creado en el hemisferio norte. Así es. Lo que tienen que entender es que la futura materia prima más valiosa de la humanidad son los datos. Si nosotros no empezamos desde hoy a crear un sentimiento central de administración y propiedad de los datos en el hemisferio sur, esa materia prima también va a beneficiar solo el hemisferio norte. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, es la apropiación de los bienes comunes. ¿Sabes por qué me llama tanto la atención esto, toda proporción guardada? Cuando me fui a China en el 2001, toda la gente se burlaba de mí y decía que yo era como gran parte de mi vida, que yo era un mitómano y que vivía de los sueños. Y cada uno de los emprendimientos que hago, cuando la gente ve que son reales, cuando la gente... Hicimos esto de la red social del México contra COVID-19, se burlaron de nosotros, la hicimos en 1 mes y medio, ayudamos a más de 250,000 mexicanos. Claro. Y cuando vieron que eso en México se podía hacer, que no cobramos nada, que el único objetivo, o sea, que no había un modelo de negocio como tal, sino era un nuevo modelo de antropología, de conectar a la gente. Totalmente. Y en un país tan dividido, tan sesgado, en donde hay chairos, fifís, fachos, no sé
esta selva de adjetivos calificativos que se le da a la sociedad. Para mí, Diego, lo fundamental era provocar algo básico en los seres humanos. Diálogo. Sí. Oye, Diego, todo el tiempo nos pasamos en el celular, estamos tú y yo aquí, y en lugar de vernos a los ojos y hablar, estamos viendo la pantalla del teléfono. Para mí lo más importante era provocar el diálogo entre la gente. Sí, totalmente. Que la gente volviera a comunicarse. Sí. Y que entendieran que aunque yo pueda ser de derecha, yo pueda ser pro AMLO, yo pueda ser pro Bolsonaro, pueda ser pro Trump o pro Biden, oye, podemos desde la divergencia dialogar, comunicarnos con respeto y construir ideas. Claro. Para mí esa es la dialéctica. Y a ver, completamente de acuerdo. El problema es de que hoy la gente está tan sesgada en esta idea de que cualquier cosa que va en contra de mis ideales es radical. Así es. Y prácticamente el centro se volvió reaccionario. El centro, o sea, el centro político, el espectro político se volvió reaccionario. Y cualquier cosa que me mueva de mi zona de confort, no. Y según yo, esta resistencia al cambio viene de una inseguridad y del fracaso del futuro. Porque hay una juventud que está envejeciendo aceleradamente. Hay una juventud en los 20s que piensan como si tuvieran prácticamente 80 o 90. Piensan que ya lo saben todo, piensan que el cambio no es posible. Exacto. Pero perdieron las esperanzas, Simón. Es lo más delicado, el extravío de la esperanza. Y una sociedad sin esperanza, una sociedad que no puede construir responsabilidad, es una sociedad que no puede construir acción de cambio. Totalmente. Y justo, creo que el problema que tenemos hoy es esta pérdida de esperanza. O sea, de hecho, he hablado mucho sobre esta idea de ontology, o sea, las ontologías perdidas, ¿no? Que lo habló Derrida en sus libros, que es esta noción de teníamos los Jetsons, teníamos visiones del futuro. Todas murieron. Todas murieron. Hoy nuestras visiones del futuro son distópicas. Es Mad Max, es Matrix, es Elysium. O sea, y la industria del cine es muy buena para tangibilizar nuestras pesadillas. No tenemos una visión de futuro. Es urgente que tengamos una visión a futuro por la cual podamos compartir una intención. Y es urgente que los líderes, por ejemplo, piensen el otro día, y yo no tengo nada personal contra él, pero salió, por ejemplo, Ricardo Anaya con un video en el Cerro hablando de que él se va a esperar 4 años en México para competir en las elecciones. Oye, Diego, o sea que la gente se tiene que esperar 4 años que el señor recorra todo México para resolver necesidades sociales. Hoy. Entonces, Diego, hay un problema en donde la gente no entiende, primero, que esos no son los políticos del futuro. Para nada. No son los que exigen la realidad, Concuerdo. Porque no se tiene que utilizar el presupuesto público futuro para resolver una necesidad presente. No, claro, es the old politics. Exacto, es the old politics. Y lo más importante es que yo no creo en la esperanza, Diego, porque yo creo que la esperanza nos quita básicamente algo que es más importante y más poderoso. La responsabilidad. La responsabilidad. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Yo creo que ahorita vivimos en un momento de positividad tóxica, pero positividad tóxica infantil. O sea, la gente tiene la esperanza de que las cosas van a cambiar sin hacer nada al respecto. Yo no quiero llegar con alguien y decirle, si tú haces esto, va a solucionar y yo vengo a solucionar tu vida. No, yo quiero decirte lo que tú tienes, lo que tú no ves, lo que tú no eres capaz de observar, y que cuando tú te observes, oye, mis manos funcionan, oye, mi cerebro trabaja, tengo capacidades y yo soy un ser humano que puedo transformar mi entorno. Claro. Eso es lo que a mí me interesa. Y justo, Simón, y si quieres, vamos a tratar de amarrar para cerrar todo esto, ¿no? Que creo que hemos tomado puntos muy importantes. Es importante que la gente entienda esta iniciativa, que me parece muy noble tu parte de decir, la gran guerra por materia prima del futuro está en los datos. Exacto. Si México no se apropia desde hoy del manejo y la monetización de sus datos como un capital social, vamos a perder eso también. Igual que nos quitaron trillones de dólares en territorio, en plata, en recursos, que nos quitan los materiales y todo, nos van a quitar los datos también. Y otra vez vamos a quedar en un rezago económico, incapaces de competir, ¿ok? Y esos recursos son fundamentales porque son los que se usan para invertir en la base de la pirámide y crear las condiciones materiales para que la gente se haga responsable de su cambio. Pero justo, ¿cuál es el orden de los factores? El orden de los factores es, primero necesitamos tener suficiente capital para invertir en la base de la pirámide y transformar las condiciones materiales de la gente. Así es. Dales comida, dales agua, dales techo, dales seguridad, dales lo mínimo para
para que tengan una vida digna, funcional, para que puedan aspirar a más. Porque si no, la mentalidad de escasez mata una generación entera. Así es. Entonces, oye, pues si no tengo dinero, porque resulta que no hay pago de impuestos, no hay recaudo fiscal, la administración es pésima, o sea, se pierde dinero en todos lados por apadrinaje. ¿Cómo quieres que transforme las condiciones materiales de la gente? Tengo que jugar el juego tecnocrático, recaudar fondos, invertir en la base de la pirámide y permitir que la democracia se ejerza desde las condiciones materiales. México tiene que entrar en un propedéutico porque ya estamos a muchos años de distancia de esta realidad. Lo que México necesita, Diego, porque soy mexicano y básicamente me importa responderte a esto yo como mexicano, hablando muy apasionado, ¿no? Pero es también como América Latina. Tengo pasaporte y nosotros los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Exactamente, Chabela. Bienvenida a esa respuesta. Pero es muy importante entender que antes de cualquier cosa, el propedéutico tenemos un universo de personas que no están conectadas al Internet. El Internet es un derecho humano. Me parece muy importante que todo el sur de México, como premisa de desarrollo, es que el Internet exista en las rancherías y en las ciudades. Punto número 1. Y segundo, todas las pymes y los changarros necesitan digitalizarse. Urgente. Necesitamos entrar en la digitalización de la economía. Por eso es muy importante los cursos que estamos dando de Excel. La gente dice, oye, ¿por qué cursos de Excel? ¿Por qué cursos de paquetería? ¿Por qué cursos de inglés? Oye, si no entiendes inglés, pues no vas a poder entender la paquetería. Entonces, yo creo que para entrar al mundo de la información, de la infocracia, Diego, hay que entender básicamente que hay que conectar a los seres humanos. Totalmente. Porque vamos a vivir en el mundo del Internet de las cosas, en donde este teléfono hoy no solamente te va a generar llamadas, hoy es desde básicamente Lo menos que haces son llamadas. Es lo menos que haces son llamadas, que hace todo, ¿no? Pero una maceta que va a medir la temperatura, una calle que va a medir el número de peatones que están caminando. Todo se va a volver inteligente. Es la economía del conocimiento y lo que es urgente es la inclusión social y la inclusión digital. Esa es mi primera aportación. Simón, y quería tocar un último tema contigo, que ahorita mencionaste esta idea de la importancia de incluir a todos para que el proceso de digitalización no sea otro segregante social, ¿no? Y me parece que esto es muy importante. Yo tengo un hijo que nació con una enfermedad muy rara que le proporciona un cuadro sintomático que entra dentro del espectro autista, pero obviamente la causa no es esa, es una mutación genética. Y eso fue para mí un abreojos, ¿no? Porque yo me di cuenta que por más que él quisiera trabajar, que él quisiera ser productivo, él jamás va a ser capaz de competir. Y el tema de la discapacidad se volvió un tema muy íntimo para mí, muy personal, ¿no? Y creo que la discapacidad se tiene que entender, obviamente, estos casos extremos, porque tú dices, oye, dale una plática de motivación a mi hijo, por favor, y explícale por qué él no puede participar de la economía. Es como decir que los pobres, con toda proporción guardada, es pobre porque quiere. Exactamente mi punto. O sea, y de hecho, esa es mi tangible respuesta de por qué el pobre no es pobre porque quiere. No sirve de nada que nosotros hagamos una exigencia irreal de la población si no tiene las mismas condiciones materiales para ejercer su voluntad. Y el discapacitado es una prueba evidente del límite del modelo. Absolutamente. ¿Okay? Entonces, mi punto es, si la digitalización va a dejar a millones de discapacitados, la gente tiene que entender que la discapacidad es un tema de urgencia. Por eso creo en el Estado, Diego. Por eso creo en que el libre mercado es una falacia como tal, en donde el liberalismo económico que nos han vendido en los últimos 40 años es una dictadura absoluta y es un determinismo económico que no nos lleva a ningún lado. Por eso creo en que los movimientos progresistas, llámale izquierda, como le quieras llamar, se tienen que renovar, se tienen que desempolvar, Diego. Y tenemos que construir básicamente, pasar de un modelo en donde la modernidad se vendía como fachada de corrupción a un modelo donde la responsabilidad y la inclusión permitan y generen una nueva realidad donde todos puedan caber. No el que tiene capacidad para decidir, sino el que queriendo y no pudiendo también puede tener un futuro. Totalmente. Y justo caemos nuevamente en el tema de la dignidad. O sea, y me resuena esta frase que no puedo dejar de repetirme. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para no llegar con vergüenza al futuro? Porque hoy nosotros vemos el pasado de la esclavitud, la segregación social, la segregación de género, el hecho de que las mujeres tienen pocos años de poder votar y participar de la sociedad y son 52% de la población. ¿Cuáles son las acciones que hoy defendemos erróneamente que van a ser causa de vergüenza profunda en el futuro? Tú viste la película, éramos muy chicos, ¿tú viste la película de Indiana Jones y el Templo de la Perdición? Sí, claro. Bueno, ¿te acuerdas cuando le ponen la calavera para que él tome, sí. para que tome y de repente
Indiana se queda completamente alienado y perdido. Sí. Bueno, así estamos los seres humanos. Hasta que le pasaron la antorcha, despertó. Sí. Necesitamos antorchas de conciencia para despertarnos y entender la realidad, Diego. Estamos dormidos. Ese es el primer paso que necesitamos. No se puede modificar una realidad si no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Totalmente. Y es el despertar de la conciencia. Claro, y ahí hay un autor que me gusta mucho, no sé si has leído, que se llama Bruno Latour. Sí, claro. Bruno Latour, de Dónde aterrizar, Antropoceno y demás. Hay un tema muy interesante. Y él tiene un libro que se llama Nunca fuimos modernos, donde hay una crítica muy interesante hablando sobre cómo la modernidad se dio en algunas esferas, pero no totalmente. Y hoy vemos muchos movimientos contramodernos, o sea, movimientos de resistencia a la modernidad. El negacionismo de la ciencia, el terraplanismo, las teorías de conspiración. O sea, realmente fuimos modernos y la responsabilidad que tú dices que implica es, si queremos hacer un movimiento realmente progresista futuro, tenemos que plantear sí o sí la inclusión. Mientras tú y yo estamos aquí platicando, gente en San Diego, en Curitiba, en Iztapalapa, en San Luis Potosí, en muchas partes de América Latina y del mundo entero, están literalmente yendo a las esquinas, a los basureros a sacar comida, Diego. La gente ya no tiene que comer. Entonces, lo primero que hay que hacer, como después de esta conciencia, es un nuevo modelo económico político, un nuevo pacto social, en donde se entienda básicamente por qué el Estado se tiene que reinventar. Totalmente. ¿Por qué se necesita un modelo de bienestar y de progreso y de desarrollo? ¿Por qué básicamente esta ilusión del capitalismo de Wall Street que nos habían vendido no funciona? ¿Y por qué mientras cómodamente estamos platicando tú y yo, hay millones de personas que no están extraviados, que no tienen qué comer? Que no hay sistemas hospitalarios que respondan, sí. Gente que tiene cáncer, gente que no tiene literalmente un trabajo y que, como tú has dicho, estamos sobreexplotados en el consumo de la educación. ¿Cuántos jóvenes tienen doctorados? Tú me lo acabas de decir, y no tienen un trabajo. Eso es, hay que reinventar las instituciones. Totalmente. Hay que crear básicamente todo este aparato. Tú empezaste con esto en la plática. Las empresas proyectan demanda. Hay que entender, los gobiernos tienen que entender los escenarios futuros y empezar a modelar. Totalmente. Y sacar del futuro las consecuencias, generando causas del presente. Claro. Y yo te diría lo que Kotler siempre dijo, no hay que hacerlo lo inmediatamente rentable, sino lo estratégicamente correcto. Correcto. Simón, la verdad es que creo que podríamos quedarnos horas. Hay muchísimos temas. Te agradezco muchísimo la conversación, el tiempo, encantado. La honestidad y la transparencia. Tienes un nuevo amigo, un nuevo fan. Gracias. Espero que continuemos con la conversación. Yo creo que hay muchas cosas que podríamos seguir doblegando. Obviamente está difícil por la agenda, la distancia y demás, pero si es posible me gustaría que volviéramos a platicar. Me va a dar mucho gusto. Gracias a ti y a toda tu gente que te ve, y yo felicitarte porque tú estás haciendo algo que me preguntaste y que yo sugerí, despertar conciencias. Y despertar conciencias no implica decirle a la persona, ten esperanza en mí. No, tú lo que haces es, asume básicamente que con la conciencia que tienes, conquista tu responsabilidad y transforma tu entorno.